Siguiendo con la segunda parte del programa, en este simposio de medicina intensiva, tenemos al doctor Fernando Gutiérrez Muñoz, también conocemos muchos años. Él es médico especialista en medicina intensiva, médico asistente de la unidad de cuidados intensivos del 7º piso del Hospital Rebagliati, past president de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, el último past president es el doctor Gutiérrez, terapista respiratorio certificado, es instructor y coordinador internacional de los cursos del FCCM y de la Sociedad Crítica de Cuidados Intensivos de Estados Unidos. También fue el anterior coordinador del curso del FCCS en Perú. Médico intensivista también de la clínica El Golf y también coordinador del área crítica de la clínica El Golf. Con ustedes el doctor Fernando Gutiérrez con el tema manejo de la vía aérea difícil. Muy buenos días. Gracias. Yo creo que los aplausos se lo merecen los organizadores por haber juntado un grupo tan selecto de colegas intensivistas de varios países que tenemos la oportunidad de conversar con ellos y saber de sus experiencias. Y también a ustedes porque se han tomado toda una mañana de venir acá a conversar y escucharnos hablar sobre los temas que nos han encargado. Pues bien, vamos a empezar con el tema de vía aérea difícil. Y este es un caso clásico que nosotros enfrentamos. Entonces tenemos un paciente de sexo masculino de 57 años con antecedente de diabetes, ingresa a la emergencia aproximadamente a las 3 de la tarde, con fiebre, tos, dificultad respiratoria, con 4 días de evolución. La diagnostican, insuficiencia respiratoria, una neumonía con cetoacidosis diabética, está hipotenso, taquicárdico, polipneico, desaturando, mientras recibe 15 litros de oxígeno a través de una máscara de no reinhalación, con fiebre, acidótico, pues demostraron un pH de 7.23, un bicarbonato de 9 y una glicemia de 3.58. Ese es el paciente que están viendo ahí, su tórax. Entonces, con este tipo de pacientes, ¿cuál sería nuestro siguiente paso? ¿El paciente tiene que ser intubado? Nos preguntaremos. ¿El paciente tiene vía aérea anatómicamente difícil? Bueno, en este caso no salió la cabeza, ¿no? Pero es una pregunta que debemos hacernos. ¿El paciente tiene vía aérea fisiológicamente difícil? Y esa es una pregunta que sí pocas veces nos hacemos y que en realidad hace una diferencia importante en el paciente en estado crítico, sobre todo cuando estamos fuera del ambiente en las que tenemos todas las comodidades para poder intubar al paciente. Y justamente, ¿cuál sería su plan para la intubación? Todas estas preguntas que nos saltan inmediatamente cuando vemos un paciente tan grave como el que cotidianamente lo vemos, pues tenemos que hacernos. Entonces, marcaremos nuestro objetivo principal, que es el garantizar que mantenga el suministro de oxígeno alveolar adecuadamente. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Manteniendo una vía aérea permeable, ya sea quirúrgica o no quirúrgica, suministrar un mecanismo adecuado de oxígeno a los alveolos y esto asegurando la ventilación, la insuflación y los movimientos de la masa apneica. Y objetivos secundarios en el paciente crítico, proteger la vía aérea, la seguridad en la vía aérea, eliminación de CO2, la regulación de la presión en la vía aérea durante las diferentes fases del ciclo respiratorio, que como vamos a ver nos va a permitir evitar de que haya un deterioro y le hagamos daño al paciente. Y por último, control de la temporización de las fases del ciclo respiratorio. Muy bien, entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Pero primero, pues recordemos la anatomía básica, ¿no?, que todos tenemos que saber. Porque en la vía aérea superior, la nariz, la faringe, con todas sus características, pues cumple una función importantísima que es calentar, humidificar y filtrar, que no lo debemos olvidar, que cuando tengamos que bypassear estas estructuras tenemos que reemplazarlas. Además, la laringe, pues, que tiene sus características especiales, pues también tenemos que tenerlas en cuenta a la hora que escogemos un tubo endotraqueal adecuado. Lo mismo con las estructuras de la tráquea, ¿no?, y de la glotis propiamente dicha, solamente los muestro para que lo recuerden, y además tener en cuenta las distancias para cuando nosotros tengamos que instalar un tubo endotraqueal. Eso lo vamos a recordar un poquito más adelante. Muy bien, entonces, la vía aérea difícil
según el último consenso, es cuando un anestesiólogo entrenado tiene dificultad en la ventilación con máscara o la dificultad para intubar a un paciente o ambos. ¿Sí? Ese es el concepto de vía aérea difícil, eso todos lo tenemos claro. Ventilación con máscara o dispositivo supraglótico difícil es cuando hay una colocación del dispositivo, hay un sello inadecuado con fuga excesiva, resistencia excesiva al ingreso-egreso de aire, no podemos medir el entidad CO2, sobre todo porque cuando hay ausencia de flujo de aire exhalado, y no hay movimientos de tórax. Inserción del dispositivo supraglótico difícil cuando hay múltiples intentos o presencia o ausencia de patología traqueal. Laringoscopía difícil cuando no se visualiza o se visualiza poco la porción de cuerdas vocales y después de múltiples intentos se logra intubar al paciente. Intubación difícil, justamente ese es el concepto, y intubación fallida es cuando no se logra intubar. Entonces, en estas condiciones de un paciente tan grave, que ya no solamente es la vía aérea difícil el problema, sino su condición clínica, la que lo hace fisiológicamente difícil, pues tenemos una alta posibilidad de complicaciones y están descritas pues muchísimas, ¿no? Complicaciones durante la intubación que va desde la hipoxemia, retención de CO2, arritmias, paro cardíaco, ¿no? Y estadísticamente pues hay muchísimos estudios que nos corroboran esto, ¿no? Para no adentrar en el tema y darle más tiempo a los otros conceptos, pues la vía aérea difícil la podemos mantener con 3 rutas para mantener la vía aérea y el intercambio de gases. Uno, una ventilación con máscara, más maniobras manuales o dispositivos mecánicos como canular orofaríngeo, los dispositivos supraglóticos y el tubo endotraqueal. Pues bien, esto pues podemos tener diferentes algoritmos para ver qué tan difícil es darle una ventilación con máscara o qué tan difícil puede ser intubar a un paciente por vía de laringoscopía directa. Entonces, en síntesis, la vía aérea difícil son situaciones clínicas donde la incapacidad o dificultad para proporcionar ventilación por máscara hasta la dificultad o incapacidad de intubar la tráquea del paciente, ¿no? Entonces, en síntesis, la vía aérea difícil es cuando no podemos o es muy difícil, redundando, el colocar un tubo endotraqueal o ventilar al paciente. En el paciente en área crítica, en la UCI específicamente, pues tenemos el escenario de anatómicamente difícil y fisiológicamente difícil. ¿Y esto qué significa? Pues para encuadrarnos es de que antes nosotros no teníamos en la UCI un score para poder predecir cuándo tenía estas dos condiciones el paciente. Entonces, que sí había, por ejemplo, para un protocolo o un algoritmo para ver si es que era difícil ventilarlo con ambú, o si es que hay una laringoscopía difícil, o una cricotirotomía difícil, o un dispositivo extraglótico difícil. Hay diferentes mnemotécnicas, algoritmos para poder identificarlos, pero en la UCI, ¿cómo identificábamos esta vía aérea difícil y fisiológicamente difícil? Entonces, recordando que los mecanismos que podemos enfrentar para que sea fisiológicamente difícil es la hipoxemia. Ustedes recuerdan que si un paciente tiene hipoxemia, pues tiene más posibilidades de hacer complicaciones como arritmia y hasta paro cardíaco. Si un paciente está hipotenso, también va a tener diferentes complicaciones durante esos pocos segundos que podría tardar una intubación y hacer que no haya buen transporte de oxígeno y hacer que el paciente inclusive haga retención de CO2 y paro. La acidosis metabólica también es una condición importante porque el paciente con acidosis metabólica está hiperventilando para tratar de compensar ese nivel de pH. Y cuando lo intubamos, indefectiblemente va a haber una pequeña retención de CO2 que lo va a llevar a mayor acidosis y eso también lo puede complicar. Entonces, este es un mecanismo que tenemos que tener en cuenta y los pacientes con falla ventricular derecha también, porque si tienen un gasto cardíaco reducido, pues realmente es una situación que lo va a llevar en ese momento de la intubación a una situación extrema. Entonces, los objetivos primordiales del paciente crítico en cuanto a la vía aérea es optimizar el intercambio de gases e intubación en el primer intento de ser posible. Entonces ya hablamos de que tiene riesgo en cuanto a que conducen hipoxemia, inestabilidad hemodinámica y paro cardíaco,
y existen muchos avances importantes para el manejo de la vía aérea anatómicamente difícil. Sin embargo, los pacientes críticos siguen siendo un problema muy serio. Entonces, así tenemos que haber una serie de estrategias para manejar cada una de ellas: la hipoxemia, la hipotensión, la acidosis metabólica, la insuficiencia ventricular derecha. No me voy a detener mucho en esto. Y es que ya fíjense, en el año 2013 se desarrolla este protocolo que se llama MACOCHA, que es para tratar de identificar rápidamente un score para definir si el paciente tiene vía aérea difícil. Entonces, se hicieron una serie de factores, y entre estos factores los que se evalúan son el Malampati, que todos conocemos, del 1 al 4, ¿no? Teniendo un puntaje mayor del 3 y 4, que va hasta 5 de puntaje, una escala para ver la movilidad cervical, ¿sí? Recuerdan, más de 35 grados de movilidad cervical, y esto nos va a dar una facilidad que, acompañada de la apertura bucal, pues vamos a poder tener una evaluación mejor. Entonces, vamos sumando los puntos que nos salen en este score de MACOCHA, y unas palabras cuanto a sleep apnea, que la mayoría de nosotros no lo consideramos dentro de nuestra evaluación cuando vemos un paciente que vamos a tener que manipular su vía aérea o manejar su vía aérea. Entonces, hay diferentes cuestionarios muy sencillos como este, como este cuestionario de Berlín, en el que se pregunta simplemente si ronca o no ronca, cuántas veces, etcétera. Es una serie de parámetros muy sencillos que nos permiten evaluar si es que el paciente tiene sleep apnea. Ahora, si es que va a ser operado, ya hay unos protocolos más precisos para poder evaluar si es que el paciente tiene este problema de sleep apnea, que de hecho nos va a dificultar más la manipulación de la vía aérea, como lo demuestra en el estudio original, en el que a mayor puntaje hay mayor dificultad de intubación, y en la validación que se hizo después, pues también la corrobora perfectamente, siendo el punto de corte aproximadamente en 4 a 5 de valor. Entonces, el score MACOCHA es un score predictivo para intubación difícil. El corte es más de 4 puntos. Si tenemos más de 4 puntos, ya lo consideramos intubación difícil. El valor predictivo negativo es 97% en el corte original y 98% en el corte de validación. La sensibilidad es 76% y 73% en el corte de validación. Entonces, es muy sensible y nos ayuda muchísimo para poder determinar. Entonces, ¿qué estrategia para limitar complicaciones relacionadas a la intubación tenemos? Pues principalmente, pues como sabemos que las complicaciones ocurren después de la intubación neotraqueal durante todo el proceso, o sea, antes y después, debemos guiarnos por protocolos, ¿sí? Debemos tratar de estandarizar nuestras prácticas clínicas. Entonces, justamente salió esta guía de manejo de intubación traqueal en pacientes críticamente enfermos en el año 2018, o sea, hace poco, y en el que no les voy a revisar todos estos datos, pero sí les dejo con la inquietud de revisar. Fíjense qué tal cantidad de retos que tenemos que resolver para tener una intubación exitosa o una manipulación de la vía aérea exitosa, solamente en la parte de los equipos y el ambiente, en las relacionados al paciente, fíjense, en los relacionados al paciente son muchísimos factores que tenemos que revisar, y en los relacionados al staff, pues también, fíjense, recursos, entrenamiento. Esto que pareciera tan complejo lo podemos sintetizar en checklists en los que nosotros podemos verificar que el paciente esté bien preparado. Entonces, vemos si es que tiene la posibilidad de hacer un acceso intravenoso o intraóseo, etcétera, si tiene posición adecuada, vía aérea, optimizar la preoxigenación, el estado, las alergias, preparar el equipo, preparar a los que van a hacer el equipo de intubación y preparar para las dificultades. ¿Sí? Entonces podemos hacer un checklist y fácilmente podemos identificar a dónde podemos tener mayor complicación en la intubación de este paciente o en la manipulación de la vía aérea de este paciente. Entonces propusieron esta guía de manejo, que es la que vamos a revisar. Entonces, en primer lugar, la posición del paciente. Recordemos que el paciente normalmente viene en esta posición supina, con la cabeza a la que tenemos que alinear los 3 ejes de la vía aérea. Entonces lo ponemos en la posición de fateo y en algunos pacientes tenemos que colocarles una almohadilla en la cabeza.
¿Por qué en el adulto la almohadilla en la cabeza? Porque el tórax es más grande que la cabeza. En los niños, en los bebés, es al revés, ¿no? La cabeza es más grande que el tórax. Entonces la almohadilla en los bebés va en la espalda, ¿sí? Y en los muy gorditos, entonces, en los muy gorditos la almohadilla pues puede ser mucho más generosa para que tenga una compensación cabe del tórax, y la visión, ojo, la visión no es como la que normalmente hacemos así, sino es una visión un poco más oblicua, porque muchas veces decimos la almohada no me sirve en el obeso, y es porque no le damos el ángulo de visión adecuado, ¿sí? Bien. Luego, pues, ubicar la membrana cricotiroidea. La ecografía ahora nos facilita mucho más, porque antes en un paciente obeso, por ejemplo, era muy difícil. Con ecografía podemos identificar claramente el cartílago tiroides, la membrana cricotiroidea, ¿no? Y podemos ver el cartílago cricoides. Entonces ya es mucho más fácil poder identificar, y en caso de requerirlo podemos hacer uso de esto. Y también nos va a servir para hacer la presión cricoidea en algunos casos, como vamos a ver un poquito más adelante. Hay que monitorizarlo, obviamente, y esta monitorización tiene que incluir capnografía, ¿no? La presión arterial, las funciones vitales. La capnografía es vital porque inclusive nos va a informar si estamos en la vía aérea o no. Como ustedes saben, es necesario este detalle. Muy bien, hay que preoxigenarlo al paciente, ¿no? Y para preoxigenarlo, pues tenemos que evaluar el riesgo. Bajo riesgo, cuando tenemos saturación de 96 a 100%, alto riesgo 91 a 95, y los hipoxémicos serios son de alto riesgo, muy alto riesgo. Entonces, a cada uno de ellos les tenemos que dar una alternativa de preoxigenación, que va desde máscara de no reinhalación hasta CPAP o cánula de oxígeno nasal, que van a hablar más adelante un tema. Entonces, lo preoxigenamos ya sea con máscara válvula bolsa, con CPAP, con cánula de oxígeno nasal de alto flujo, ¿no? Inclusive podemos tener así una experiencia, ¿no? En la que lo teníamos con cánula de oxígeno y se le intubó con mucho mejor comodidad y menos riesgo. Obviamente hay que prevenir la broncoaspiración, ¿no? Entonces le suspendemos la nutrición enteral, un vaciamiento gástrico adecuado. La presión cricoidea tan discutida, pues fíjense, para recordar que tenemos que darle presión de 1 a 3 kilos de fuerza, y se hicieron unos estudios para tratar de validar si es que los médicos podían hacerlo, y realmente cada vez demostraron que era muy difícil. Entonces es relativo el uso de la presión cricoidea, pero se suele hacer para tratar de evitar la regurgitación. La inducción de la anestesia, pues ahora con los protocolos de intubación de secuencia rápida, pues usamos con más tranquilidad los bloqueantes neuromusculares como el rocuronio y el becuronio. ¿Por qué? Porque apareció el antagonista, el Sugamadex, ¿no? Y a más dosis de rocuronio que necesite nuestro paciente le podemos dar el Sugamadex de 0.5 a 6 miligramos por kilo, según la respuesta, y tenemos que hay una rápida reversión. Con el becuronio es un poco más largo, pero tenemos opción, es decir, podemos hacer una intubación de secuencia rápida. Obviamente, igual que hay en los equipos de reanimación, debemos tratar de tener nuestros equipos de intubación difícil. Entonces, pues idealmente seis personas, pero si no 5, y si no 4, y si no 2. Pero tratemos de que haya en nuestros equipos ya una estrategia clara de quién lo debe hacer. La estrategia Vortex se refiere a que tengamos una secuencia de asistencia de los pacientes que va desde máscara facial a tubo endotraqueal a máscara laringea. Y para esto, pues, nos preparamos adecuadamente conociendo de que tenemos un coche que tenga secuencialmente para poder asistir con máscara, con dispositivos supraglóticos, con tubos endotraqueales y con cricotiroidostomía de urgencia y siempre con elementos para oxigenación. Entonces, en cada piso, en cada segmento va a tener todos los dispositivos adecuados, ¿sí? Dispositivos supraglóticos para intubación endotraqueal, inclusive las diferentes palas, para la traqueostomía percutánea en sus kits y para que el paciente esté con sus adecuadas medicación para intubación de secuencia rápida o lo que sea necesario. Entonces, llegamos
a la intubación propiamente dicha, ¿sí? Solamente para recordar que hay diferencias entre pala curva, que tenemos que ponerla antes de la epiglotis, y pala recta, que hay que ponerla detrás. La posición adecuada del manubrio con respecto a la boca. Avanzar el tubo endotraqueal cuando las cuerdas vocales estén abiertas y no tengamos complicaciones de lesión de las cuerdas vocales. La maniobra Burp, que es diferente al CELIC. El CELIC simplemente es la presión cricoidea, en cambio la maniobra Burp es la presión laringea hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, esto nos va a permitir que esta maniobra veamos que hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha podamos visualizar un poco mejor la glotis del paciente y poder intubarlo. Y si no, laringoscopios especiales, ¿no? Sí, muy grande. Pues bueno, laringoscopios especiales como este, que es con punta rebatible, que nos va a ayudar a levantar la epiglotis, sobre todo en los pacientes obesos, ¿no? Y así podemos utilizarlo. Y siempre recordar las longitudes, ¿no? Los tubos endotraqueales generalmente tienen 30 centímetros y tienen una marca negra que cuando sobrepasa la glotis significa que ya estamos dentro del margen adecuado de distancia, ¿sí? Hay que tener diferentes tubos endotraqueales, podemos predecir, recordemos que podemos predecir qué tubo va a necesitar cada paciente y la profundidad que vamos a colocarle, y no esperemos pues a que hagamos múltiples intentos y que venga otro y nos diga ya yo sigo y no lo deje, ¿no? Nos vuelven hasta odontólogos. Y si no, pues podemos utilizar las guías, ¿no? Y estas guías como esta Gamma Elastic Baggy, que le dicen boogies, ¿no? Que son muy conocidos y cada vez los usamos más, pues sobre todo en los pacientes que tienen dificultad como en predecida como Copenhagen 3-4, fíjense que colocamos el boogie y va entrando en la glotis y como si fuera una técnica de Seldinger, colocamos el tubo endotraqueal y hacemos avanzar a través de la vía aérea superior y lo intubamos al paciente mediante el boogie. Y si el paciente tiene vía aérea difícil con macocha más de 4, pues tener en cuenta la videolaringoscopía, pero debe estar disponible, debemos estar capacitados para poder utilizarlo, ¿no? Y deberemos entrenarnos en los diferentes tipos de videolaringoscopios para poder estar al tanto y poder asistir a nuestros pacientes. Hay mucha evidencia, hay algoritmos para usar videolaringoscopía, pero la idea es de que podamos estar todos preparados. Y si ninguna de estas situaciones podemos, pues nos están esperando los diferentes dispositivos supraglóticos, ¿sí? Entonces, hay muchísimos dispositivos supraglóticos, pero la idea es de que el dispositivo supraglótico debe tener la posibilidad de altas presiones de sellado que permitan la ventilación, debe tener baja resistencia al flujo de gases, debe ayudarnos a proteger contra la broncoaspiración, inclusive debería incluir un sistema de drenaje gástrico que se debe colocar al primer intento, debe tener la mínima tasa de complicaciones. ¿Cuáles nos convienen? Pues nos convienen los de segunda generación como el gel o el SLIPA, que son siliconados y proporcionan la mayoría de estas características. Entonces, estos son los que deberíamos tratar de tener para que tengamos menos complicaciones. Y si no, cricotirotomía, ¿no? Y dentro de los retos para la cricotirotomía, que relativamente no es muy difícil, pues es ubicar la membrana, ¿no? Entonces, la membrana cricotiroidea, que normalmente la ubicamos con 3 dedos, uno en el tiroides, uno es el segundo dedo el tiroides, el tercer dedo la membrana y el cuarto dedo el cricoides, pues con la ecografía, pues esto se facilita muchísimo más, como habíamos visto en una diapositiva anterior. Podemos ubicarlo perfectamente y una vez que ubicamos la membrana, pues hacer el procedimiento ya conocido por todos, por ejemplo, en este sistema de cricotirotomía percutánea en la que colocamos la bránula, nos aseguramos que estamos en la vía aérea, pasamos la guía y el dilatador junto con la cánula de cricotirotomía y ya está colocado, ¿no? Otra alternativa es la intubación retrógrada, en la que tenemos que tener el equipo adecuado, ¿no? Una bránula, una guía delgada y una guía más gruesa, en la que en vez de que ir hacia abajo, vamos hacia arriba, en la membrana cricotiroidea, en el paciente ventilado, lo esperamos con una pinza de McGill, idealmente con un laringoscopio,
cogemos la guía metálica, pasamos el tubo por la boca a través de la guía como técnica de Seldinger y salimos la guía por la membrana cricotiroidea, porque si lo sacan por la parte del tubo endotraqueal puede salirse todo. Entonces eso también es una alternativa. Y si no pude intubarlo contra todo eso y solamente tengo una vía cricotiroidea, pues podemos darle una ventilación transtraqueal, ¿no? Y lo podemos hacer inclusive así artesanalmente con una bránula 14, una jeringa de 2 centímetros, una conexión de tubo 8 y le podemos dar hasta 20 minutos con esta ventilación con cierto margen de tranquilidad. Y si ya se solucionó todo el problema y el paciente está en condiciones de ser destetado, también tenemos que tener un plan para poder estar atentos, porque si fue intubación difícil, hay que considerarlo que va a ser extubación difícil. Entonces hay que tener, además, nuestra mesa de extubación adecuadamente implementada para que no nos falte nada, ¿sí? Entonces, en conclusión, la intubación endotraqueal en los pacientes críticos es un procedimiento de alto riesgo que puede traer complicaciones severas, inestabilidad hemodinámica, hipoxemia severa, paro, ¿no? El espectro de la vía aérea difícil en UCI es anatómicamente difícil y fisiológicamente difícil. Pregunta de examen, doctor Watanabe, ¿no? Es importante reconocer una vía aérea tanto anatómica como fisiológicamente difícil, las 4 características de la fisiológicamente difícil que hemos manejado, y debemos tratar de implementar nuestros algoritmos cada vez más precisos y ensayarlos con cotidianidad. Y si todo esto no es suficiente, pues recuerden este SOS-BAD. ¿Qué significa? Serenarse, oxigenar al paciente, solicitar ayuda, verificar la vía orofaringea, aspirar secreciones, detenerse y reevaluar. Muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta. En pacientes con tétanos, ¿cómo se puede disminuir la sincronía si está con dosis ya de pseudoanalgesia bastante altas? ¿Por cuánto tiempo podría iniciar la relajación? Eso depende de cada paciente, ¿no? Bueno, absolutamente. Si un paciente está con contracciones por el tétanos, tiene que relajarlo hasta que cesen las contracciones. Sí, exacto. Entonces, hay diferentes modos de medir la intensidad de las contracciones y el nivel de sedación y analgesia y relajación. Entonces, en la medida que el paciente todavía está tetánico, o sea, está duro, pues van a tener que seguir relajándolo. Es muy difícil decir, ustedes van a tener 3 días, 5 días, un mes con el paciente con relajante muscular, porque mientras tenga la contracción muscular intensa por efecto de la enfermedad, pues definitivamente va a necesitar relajante muscular. Porque de lo contrario, recuerden que va a disminuir la compliance total, porque la compliance depende del pulmón y de la caja torácica. Entonces, si ustedes tienen una caja torácica que está comprimida por la contracción muscular, van a tener menor respuesta y menor compliance. Entonces, la idea es relajarlo para que tengan una mejor compliance y no sometan al paciente a mayores presiones también, ¿no? Y se deje tener una mejor sincronía. También